Cuatro minutos. Sí. La excusa. Bueno, yo creo que José Rafael nos dijo cosas interesantes, Luis, del tema que tú trajiste, ¿verdad? Sin duda alguna. De que los presupuestos se asignan así, están consignados por provincia y que no se cumplen necesariamente. Que se hace un proceso. Lo importante es que José Rafael detalla del rol que juega el Ministerio de Economía y Planificación, que no sé por qué le pusieron economía, salvo que para satisfacer a Temo. Bueno, no sabía que era Temo, ¿no? Ese ministerio parece que hace una labor de campo. Ya lo quitaron, renunció. Bueno, pues ahora hay que arreglar el ministerio de Planificación. Eso es así. Economía y desarrollo. Es y desarrollo. Hacienda. Economía es Hacienda. Es Hacienda. Se acabó. Planificación y desarrollo. Planificación y desarrollo. Gracias, Cristian. Es así. Claro, como debe ser, pero había que ponerle economía, pues ustedes saben por qué. Entonces... Lo único malo de eso fue que después salió criticando el modelo económico del país después y acabando con Lionel. Después que él lo orientó durante 20 años. Que no lo entiendo. Todavía me lo pueden explicar y no sé dónde. ¿Cómo? Temo salió criticando el modelo económico y que estaba agotado porque todo esos son lugares comunes que se usan mucho. Estaba agotado el modelo económico. Por eso se creó la Estrategia Nacional de Desarrollo, tú fuiste que dirigiste esta vaina, tampoco se ha venido cumpliendo. No se cumple. Tampoco. Qué cosa, Entonces, pero tú fuiste tú no puedes criticar eso porque tú fuiste el que pusiste en práctica todo eso. Pero bueno, era para contarle. Pero lo importante es que ese ministerio parece que cumple un rol, como resalta José Rafael, de un levantamiento de campo, que penosamente el mismo senador reconoce que luego no se cumple. Claro. O sea, levantan las obras que necesitan las comunidades y luego no se materializa en el ejercicio del presupuesto. Que ojalá se hiciera como se hace en los ayuntamientos, o se trata de hacer en los ayuntamientos que tampoco se cumplen, pero siquiera hay la intención, el esfuerzo y la ley del presupuesto participativo, o sea, ir a las comunidades a buscar qué ustedes quieren, qué ustedes son las que necesitan, discutiéndolo con las comunidades, y tiene carácter de ley. Lo que pasa es que no importa. Bueno, ¿considera que las parejas deben hacer todas las actividades juntos? Todas. Hay algunas que tienen que hacerlas juntos. Mira Argentina cómo está con la ley de pensiones. Ay. Miren, no sé si ustedes mira Argentina con la ley de pensiones. Me alegro que le pase a los argentinos todo eso. Sigan votando por Macri, que es neoliberal. Y los peronistas... Salió bien parado en las últimas elecciones. Sí, pero mira cómo está tirado a la calle en medio y todo lo que hay ahí. Y los peronistas, que son unos corruptos, igual que los mexicanos, toda esa claque obrera de esos países, eso da vergüenza, eso son unos corruptos, esos dirigentes. Burócratas corruptos. Los de aquí no, los de aquí son gente muy seria. Tienen 105 años todo ahí, pero no importa. Pero hay gente seria ahí. No, pero hay gente seria, bueno, eso es verdad. Gente seria. Pero que aquí no hay tanto cuarto como en esos países. Pero ese Miguel, que sé yo, qué vaina, que estaba en la Federación de los Mexicanos, son peores que Jimmy Hoffa, el norteamericano, que todavía lo están buscando. Dicen que está en el Hudson, metido en un bloque de cemento, que fueron los mismos camioneros que los hundían ahí. Mire, vamos a Washington rápidamente. Leonardo, buenas tardes. Cordial salutación, hermano, ¿qué tal todo? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo está todo por allá con nueva ley o con aprobación de reducción de impuestos? Bueno, inicialmente el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes y ahora será discutido en algunas horas en el Senado. Y podría anticiparse que el proyecto de ley pueda ser enviado a la medianoche, hora de la capital estadounidense, al presidente Trump, pero no hay total seguridad al respecto. Todavía hay disidencia. ¿Cómo están los votos en el Senado? Entre los republicanos, señor Bonet, todavía hay disidencia, o sea, hay algún tipo de aprehensión con algunos republicanos. Aparentemente no, aparentemente los republicanos tienen asegurada la aprobación del proyecto de ley impositiva y por eso es que marchó rápidamente en la Cámara de Representantes y es probable que aún con la ausencia del senador McCain. Los senadores puedan
aprobar sin ningún problema. Pero se necesitará la presencia del vicepresidente Pence. Va a estar allí, pero aparentemente no va a hacer falta. Es decir, eso no se va a saber hasta que tenga lugar la votación, pero los cálculos republicanos son que no va a hacer falta la presencia, es decir, el voto, quiero decir. La presencia, él va a estar ahí, pero aparentemente no va a hacer falta el voto de desempate del vicepresidente Pence. Yo decía, según leí, señor Bonet, que tuvieron que hacerle una serie de arreglos, vamos a decir, de reformas. De modificaciones, porque se hizo toda la campaña y se explicó que favorecía mucho a las clases altas. Y entonces, Marco Rubio, etcétera, algunos de ellos plantearon que había que hacer unas modificaciones en ese sentido para favorecer a las clases medias y a los trabajadores. ¿Eso es cierto y se hizo? Sí, es cierto. Es cierto que el senador Rubio presentó varias quejas en relación a la elaboración del anteproyecto de ley de reforma impositiva, y él lo que reclamaba era el crédito, un mayor crédito para el cuidado de niños. Y aparentemente eso se aumentó a unos $200, $300, y hasta donde yo sé, solo el senador Marco Rubio había presentado objeciones. Había una del senador Corker que aparentemente le preocupa el hecho de que vaya a aumentar el déficit fiscal estadounidense, pero no ha manifestado públicamente su desacuerdo con este proyecto de ley. Sí. Leonardo, ¿qué ha pasado o cuáles son las reacciones con relación al tren que cayó en Seattle, que se ha establecido que iba al triple de la velocidad? Sí. Pues es cierto, mira, los datos de la caja negra que está situada en la locomotora que va en la parte de atrás del tren indica que el convoy, tal como acabas de mencionar, viajaba 128 kilómetros por hora en un tramo donde había viajado a 48 kilómetros por hora. Entonces, eso lo indicó en una conferencia de prensa Bella Dinh-Zarr, que es miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Eso lamentablemente ocurrió ayer, como saben ustedes, el tren de Amtrak que se descarriló el jueves al sur de la ciudad de Seattle, que es el estado de Washington, no es Washington la capital, sino el estado de Washington, el noroeste del país, y a la primera conclusión es que viajaba a una velocidad por encima del límite permitido, y eso lo confirmaron hoy las autoridades. Y la explicación sobre los frenos automáticos que tienen que tener ese tipo de equipo que se puso de prueba en España. O sea, tiene un freno que cuando sube la velocidad máxima por tramo, medido y computarizado, automáticamente frena el motor del aparato. Aparentemente en 2015 se discutió un proyecto de ley donde se impondría mediante la ley esa condición en los trenes, pero aparentemente no llegó a ningún lado. Obviamente desconocemos si fue por intereses de las compañías ferroviarias o por intereses de algún otro tipo, político, etcétera, pero sí sabemos, de acuerdo a lo que han manifestado analistas, es que en 2015 se manifestó el interés de que los trenes tengan esa salvaguarda para seguridad, pero no se ha hecho ley, de manera tal que hasta hoy sigue siendo opcional, y aparentemente este tren no contaba con ese recurso. ¿Cómo ha caído? La cuestión de la seguridad nacional, que también es el programa del presidente Trump, de la seguridad nacional, que están diciendo que ha vuelto a la Guerra Fría, atacó a Rusia, atacó a China, ustedes nos han quitado trabajo, ustedes una crítica. No, y específicamente le agrego yo esa observación que hace precisamente Consuelo, que tanto Rusia como China ya han dado respuesta pública a la estrategia nacional de seguridad nacional anunciada por el presidente Trump. Que es una vuelta a la Guerra Fría. Rusia la califica como imperial y China la señala como una vuelta a la Guerra Fría. Sí. Bueno, en general, la campaña política del presidente Trump se basó en Estados Unidos primero. Sí. Y esta actual estrategia que fue diseñada con sus asesores de seguridad nacional, aparentemente se basa en el hecho de que Estados Unidos quiere tornar su vista hacia adentro y no hacia afuera, no dejando de tomar en cuenta cuáles son las condiciones de adversarios como China y Rusia,
a pesar de que los analistas siguen considerando que la declaración no ataca directamente a Rusia, sino de una manera relativamente amable en torno por el hecho de que hay un antecedente de intervención comprobada de Rusia en las elecciones de 2016, y lo que se le critica al presidente Trump es que aparentemente no ha sido lo suficientemente severo con el gobierno de Vladimir Putin para reclamar el hecho de que el gobierno de Moscú sí intervino activamente en el desarrollo de las elecciones de 2016 acá en Washington, de manera tal que la crítica tanto a China como a Rusia no es tan severa como aparentemente se ha querido dar a conocer, y donde ratifica una vez más que su interés estaba fundamentalmente en Estados Unidos, tratando de conservar aún las relaciones que tiene con el mundo exterior, con el mundo internacional, pero enfatizando que su visión es básicamente nacionalista. Sí, eso es cierto. Leonardo, gracias. Muchas gracias, señor Bonet. Gran abrazo a todos y un cordial saludo. Leonardo Bonet desde Washington. Cambio fuera, Mauricio. En Navidad, siente el calor humano de Sol